Expectativa interessant per a la nostra ciutat. Crec que ens indicaran una situació, una visió de l'actualitat a partir del llibre de Jesús Tintorà, que no fa falta que presentem, i que va parlar-nos de no quieren que lo sepas. Bueno, hi ha moltes coses que no volen que sapiguem. I per a presentar a Jesús pues tenim a Gloria Marco, una històrica dels moviments socials i sobretot de la reivindicació. Jo me vaig a escoltar i després suposo que hi haurà, Jesús, algo per a debatir i per a parlar amb la gent, no? Moltes gràcies i molt bona nit. Pues una bona notícia. Quina? Que el llibre de Jesús ja ha complit la 5a edició. És a dir, fa any i mig aproximadament, crec que va ser a març de l'any passat, quan vaig ir i ja ha passat 5 edicions. Això és una bona notícia. Aleshores, fem-li les preguntes. Qui ha fet el llibre? Pues ho ha fet Jesús. Qui és Jesús Tintorà? Pues tot el món sap que és un periodista. Però què més coses que no sabem d'ell? Pues ell se defineix, i també ho porta en el llibre, dic, soc un xic de poble. Un xic de poble que quan va néixer a Àgreda i vas començar a estudiar, i això ho diu, en fi, un conte de més sa mare Mariluz, que jo vaig tenir el plaer de conèixer tras d'estiu, i és una dona, vamos, és increïble, que, pues bueno, estudiava, era un fantàstic estudiant, li portava al retorn el diari, i poquet a poquet vas començar a fer pinitos pensant que volia ser periodista. I d'aquest poble d'Àgreda, pues al final acabava en la SER, fent els matins de 4, un programa que es deia Les coses clares a Televisió Espanyola, en un èxit important. Claro que vos censuraren. Sí, bueno, això ho plegarem després. De moment estem al principi. I sobretot, Jesús és un home de frontera. Jesús és una persona que va néixer en un enclau de comarques, de països, de realitats distintes dintre de l'estat espanyol, que li fan tindre aquesta capacitat de comprensió, de reflexió. A mi me va sorprendre un dia, perquè és un perfeccionista, no? És un gran periodista, un gran professional. Jo crec que no hi ha ningú en Televisió Espanyola que s'alçara més matí que ell, perquè a les 5 del matí estava encenent les llums. Jo reconec que, i ja tinc uns quants anys, ja ha passat per alguns, no sols per Canal 9, sinó per algunes emissores no sols del País Valencià, sinó d'altres llocs de l'estat espanyol, i sempre m'ha cridat l'atenció veure la gent que dirigia els programes en el Pinganillo. Doncs bé, el Pinganillo, en el cas de Jesús, no li fa falta per res, perquè ell té el programa sí. Jo no he vist mai algú que porti un programa de 3 hores i que no llisca mai en el cue. Això que posa la pantalla i amb un ullit, el que té que dir. El porta tot ahí perquè se'l porta preparat. Perquè sap quan una càmera s'ha alçat massa, diu, aquesta càmera un poquet més baixa. Bueno, té un control d'allò que vol fer. I això és important perquè implica una reflexió i un treball previ i això es traslluís a través de la càmera. Però a més, un professional tan extraordinari que jo recordo un dia que una reportera li estava fent una entrevista a l'alcalde de València i en un moment determinat diu, perquè Juan Ribó, i s'alça i diu, perdó, és Joan Ribó. Una periodista, sobretot de la cadena pública, no es pot permetre no utilitzar correctament les llengües de l'Estat. Doncs mireu, per a una persona d'Àgreda, tinc que dir que això, en fi, li dona un plus. Si a més se fixeu, ell tenia la gràcia de portar opinadors perifèrics, no tots de Madrid als seus voltants. I això també li donava una riquesa a un programa fet en Madrid, que habitualment es fan en Madrid, des de Madrid per a Madrid, que tenia una visió més enllà. Per això quan dic que és un home de frontera,
té tota aquesta càrrega positiva des del meu punt de vista que feia que el seu programa tinguera una audiència més enllà de lo que tenia cap programa de la UNO en aquell moment. Jesús va ser capaç de portar al telediari de la UNO, que en teoria és el que volen tots els que tenen el control de les televisions, al telediari, a l'informatiu, més d'1 milió de persones que no estaven mirant la tele abans que es començara a fer les coses clares. Doncs bé, és el Jesús, un enorme professional, una persona que se ho ha guanyat a puls, com ell diu en el llibre, que té l'ofici de periodista, té un compromís en la veritat i sobretot té un compromís en les pròpies conviccions. I uno té que ser fidel en si mateixa en aquestes conviccions. I això és el que li dona aquest plus, no? Ara, després del qui, va, com, en quin moment? Doncs bé, el 22 de juliol de 2021 algú li va dir: Jesús, este és l'últim programa. Sense explicacions, més que rumors que venien des de fa unes setmanes, sense tindre en compte el seu treball, la seva dedicació, ni la de l'equip que estava treballant en ell, que ell sempre era molt celós de dir això és un treball coral, no sols dels que venen a participar, sinó de la resta de gent que està al nostre voltant, l'equip, que és el que feia possible aquest programa. Doncs bé, Pérez Tornero, que en aquell moment era el director general de Ràdio i Televisió Espanyola, votat per el Congrés dels Diputats, portava ja una temporada fent córrer de manera innoble el seu nom per los mentideros de la Villa i Corte, i de sobte li va fer aplegar un propi, dient segurament duraràs poquet. I així no va ser de la nit al matí. Jo sé que ens va cridar alguns a aquest programa últim del 22 de juliol, jo vaig estar en aquell programa, i la veritat és que va ser molt complicat, perquè és incomprensible. Jo que he fet en alguns moments això que es diu comunicació, des del punt de vista polític, etc. Quan un programa funciona, quan un programa té una taxa de creixement, no sols deixar de pantalla, sinó una taxa de creixement tan important com era que feia 10, 11, que de sobte el facin desaparèixer, explicació des del punt de vista polític, de la comunicació, etc., no n'hi té, més que la censura, com dia l'acompanya, és a dir, no volen que ho sapiguem i quan algú vol ser honest i coherent en allò que pensa que la gent té que saber, molesta i per tant no està. Per què? Per què ha fet el llibre? Era l'altra pregunta. Per què ho ha fet? Crec que tot el món sabem que estem en un moment molt complicat, en un moment que alguns diuen de veres d'emergència democràtica, en un moment en el que hi ha una crisi multifactorial, una crisi que fa que estem en risc institucions democràtiques absolutament necessàries des del punt de vista de la salut democràtica, que l'insult, la desqualificació, en fi, tot allò que fa referència a la humiliació pública de les persones, especialment de les dones, està a l'abast i s'està fent no sols en les institucions com el Congrés dels Diputats, sinó hi ha mecanismes mitjançant els quals alguns mitjans de comunicació deixant-se utilitzar per les cloaques de l'Estat estan posant en perill i fent córrer fake news, tot allò que genera aldarull social i dona la línia de flotació d'allò que tindria que ser l'estabilitat política d'aquest país. Jo, de totes formes, jo sé que és optimista, jo no puc evitar, quan acabe de llegir el llibre, tindre aquesta melancolia, aquesta nostàlgia que diu Jack en aquella cançó que diu no és això, amics, no és això. Per això no varen morir tantes flors, no varen plorar tants anhels, cal ser valent un altre cop i dir no és això, amics, no és això. Aleshores, Jesús ens conta allò que no tindria que ser, allò que hi ha gent que vol evitar a l'hora que coneguem la veritat per que reaccionem com una ciutadania conscient i crítica, que és el que realment tindrien que ser,
i jo confio que, en fi, no sé si avui al final hauran o no llibres, però confio que si no estan ahí fora els compreu i perquè val la pena llegir-ho. Jo vos el recomane especialment i vos deixo que Jesús vos conte el què és este llibre. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Sí quería preguntar en primer lugar, no sé si hay libros ahí fuera, ¿alguien ha venido a traer unos librillos o no? Bueno, vamos a ver, yo en la vida primero es de ley ser agradecido, dar las gracias a Gloria, dar las gracias a todos los que estáis aquí y a todas, dar las gracias a quien ha organizado, al ayuntamiento por facilitar las cosas. Yo verdaderamente he vivido episodios violentos en mi vida, de censura. No había vivido todavía una presentación donde uno venga y no haya libros para poder presentar el libro y que la gente que viene pues pueda tener el libro. Yo he venido aquí, no sé de quién es la responsabilidad, por supuesto, me temo que no es de la organización en absoluto. Yo estoy intentando preguntar a la editorial. Pero es curioso, ¿no? Uno viene hasta Alcira, desde Madrid, para hablar de un libro, pero no hay libros. Entonces yo he vivido desde lo que ha ocurrido, pues vamos a compartir esto para hablar del libro y del periodismo. Verdaderamente, Gloria y un servidor estamos en este momento, en esta localidad, porque es verdad, tenemos un programa en la televisión pública que nos quitaron. Es un programa que tenía buena audiencia, es un programa por el que nadie nos pudo llamar a un despacho y decir: lo quitamos porque habéis mentido, pero nos quitaron. Decida en estas alturas de mi vida, que yo tuve una reunión que se me pidió por parte de un periodista un poco conocido llamado Iñaki Gabilondo, que me advirtió de que me querían quitar de las mañanas de 4. Vivir a un país del Golfo, valga la redundancia. Del que, por cierto, en las últimas horas hemos sabido que le han hecho otro apaño con la agencia tributaria para que por una multa de nada, chocolate del loro, le archiven ya también lo que tenía con la agencia tributaria, sin que se haya investigado hasta el final. Está en este libro esto. Es el punto delicado que me dijeron: hombre, esto no puede publicarse. Está en este libro. Entonces, no hay hábito, para nada. En una democracia diferente, no digo que en todas, pero yo pienso Estados Unidos, pienso la BBC británica, asuntos relacionados con la corrupción en la jefatura del Estado serían materia de programas de investigación de manera continua, porque nos falta saber lo primordial. Aquí podemos ver cómo, por ejemplo, vuelve el rey del país del Golfo, valga la redundancia, a Galicia, y los periodistas le preguntan: Majestad, ¿qué tal? ¿Va a salir hoy a navegar? Majestad, ¿cómo ha dormido hoy? Majestad, ¿va a ver a la familia? Pero se echa falta que le digan: Majestad, ¿dónde está el dinero? Majestad, usted ha asumido que es un defraudador al fisco, porque pagó una mínima parte. Esto no se pregunta y seguimos sin saber algo que es mollar en la estructura de un Estado como este, que es aclarar la corrupción de la jefatura del Estado, nada más y nada menos. No estamos hablando de peccata minuta. No sabemos dónde está el dinero. No sabemos cuánto tiene y dónde lo oculta. Y todavía se le llama rey emérito. Y todavía sigue habiendo votaciones en las cuales se ampara esa opacidad. Permanente. Cada mes hay prácticamente una en la cual evitan que esto se investigue. Entonces, yo llevo a esa reflexión, ¿no? No se quiere que se sepa esto. Del mismo modo que yo vengo de una familia, y lo digo, yo nací en el 77, hasta el año 86 en casa no había lavadora, no había frigorífico, no había agua caliente. Todavía fui con mi abuela a lavar la ropa al pilón en un carretillo. Nos bañaban un día a la semana calentando el agua en una lata de conservas grande en la misma pila en la que mi madre fregaba a mano los cacharros. Pero yo he vivido avances importantes en este país que los ha habido. El sistema de salud pública que tenemos, las propias carreteras, la educación pública a la que tanto le debemos, ha habido avances. Pero hay aspectos en lo troncal donde no avanzamos. Tenemos un sistema judicial que, hay que decirlo, es una auténtica vergüenza. Y se habla mucho. Tenemos récord de aforados. Tenemos inviolabilidades. Tenemos casos que prescriben. Tenemos gente que son auténticos chorizos que sabemos que han quedado impunes. Vivimos en la tierra, aquí se puede hablar, en la tierra de Zaplana, que está en la calle, de Camps, que todavía con todo lo que oímos en aquellas escuchas, que, ojo, en bastantes casos luego no se tienen en cuenta, y hemos podido oír y percibir, quedan en la impunidad.
Entonces, el sistema judicial, y no lo digo únicamente yo, hay informes internacionales que lo dicen, en España falta una justicia adecuada a una democracia plena. He hablado ya de lo mediático, puedo hablar he hablado también del sistema judicial. El poder económico. Aquí hay una parte que viene ya de la etapa de la dictadura, del franquismo, ese capitalismo de amiguetes, familias que mantuvieron sus privilegios, que se han perpetuado, pero por otra parte también está ese sistema de clientelismo, de enchufismo, de caciquismo, que tiene mucho que ver también con, pues yo que sé, con los florentinatos. Yo soy consciente de que vivo en un país donde no se habla de Florentino Pérez mal en las televisiones, pues prácticamente nunca. Y yo quiero un país donde se hable igual. Yo sé que si la mete la mano en la cartera un peón de albañil, como era mi abuelo Vidal, se cuenta hasta el final. Pero si la hace un gran constructor como Florentino Pérez, gran constructor entre otras cosas, y no es el ratoncito Pérez, si es un roedor de mayor tamaño, este Florentino, no se cuenta. Y tiene también periodistas protegidos. Bueno, periodistas por llamarles de alguna forma. Periodistas que incluso mienten de manera permanente. Periodistas a los que hemos oído decir, es muy burdo, pero vamos con ello para destruir a personas. Periodistas que quitan y que ponen, que mandan, comando en plaza. Periodistas a pesar de todo lo que hemos oído, que siguen ahí. Que hay presidentes del gobierno que les conceden las entrevistas. Después de todo lo que hemos oído. Después de que han hecho campañas para derribar a líderes políticos que luego han llegado a presidentes del gobierno. Pero a pesar de eso les siguen haciendo y concediendo las entrevistas y rindiendo pleitesías. Eso ocurre. Vivimos un tiempo, insisto, hemos hablado de lo mediático, de lo judicial, estamos hablando de lo económico. Vivimos un tiempo donde nos están diciendo, y no hace tanto, que no se puede hablar de ricos y pobres. Porque eso fragmenta a la sociedad. Pero ¿cómo no se va a hablar de ricos y pobres? ¿Acaso no existen los pobres? ¿Por qué no quieren que se hable? ¿Por qué llegó a verbalizar lo que realmente piensan? Porque hay gente que realmente piensa que no se debe hablar porque molesta, y si molesta, puedes caer. Yo he vivido una reunión, por ejemplo, con un alto cargo de una televisión, en la cual se estaba hablando de mi futuro, qué hacer, no hacer. Yo le dije literalmente, mira, están planteando una época delicada, tienes que dar un paso atrás, el programa tiene que ser menos incisivo, tal, y yo le dije, mira, es que no quieren que yo dé un paso atrás. No sé si somos conscientes aquí en esta mesa de que lo que quieren es mi cabeza. Y curiosamente en esa misma reunión llamó el presidente de una gran eléctrica de este país para efectivamente pedir mi cabeza. En esa misma reunión, que no me la cortaron en aquel momento, pero no duré mucho más. Que no digo que fuera por esa llamada, había llamadas continuas, después me lo contaron. ¿Para qué? Para quitarme. Entonces yo sí he vivido ese poder económico y esas presiones que vienen a veces del fuego amigo, no tenéis la mínima duda, del fuego amigo. De gente que intercambia intereses y que a cambio te pueden quitar del medio. Del mismo modo, y pongo en valor que está aquí Gloria, yo tengo un concepto de los programas que he hecho con varios parámetros. Uno es hacer periodismo para la ciudadanía. Es decir, yo no hago programas para ningún gobierno ni para ningún Florentino Pérez. Yo soy el hijo de la Mariluz La Carrasca, nieto de el Vidal el Chutis y de Jesús el Pan, y hago programas para la ciudadanía. No hago programas para ningún gobierno. Entonces esto a veces no sé si es que se interpreta mal, si es que quien quiere soldados o quiere voceros, pero yo esto no lo practico. Si la luz sube, se cuenta la luz, gobierne quien gobierne. Y si el emérito tiene una nueva andanza corrupta de un paraíso fiscal, de estaferros, se cuenta, gobierne quien gobierne. Eso ha ocurrido y debemos denunciarlo. ¿Por qué? Por capricho, ¿no? Porque queremos una democracia que sea mejor, que avance, que no censure, que no quite y que ponga. En esa vocación de ese programa, de las cosas claras y de las mañanas de 4, que probablemente son los programas por los que más me conocéis, pero vengo de una etapa de la cadena SER, que son años y años en la cadena SER, con gente como Gabilondo,
o como Carlos Llamas, que en paz descanse. Yo en la etapa de la televisión, sobre todo, me he quedado con el periodismo para la ciudadanía y con llevar a gente que no eran los habituales en la televisión. Por eso estaba Gloria en ese programa. Por eso veis que en algunos espacios televisivos se repiten siempre las mismas caras, incluso algunos sabiendo que mienten cada día en varios espacios. ¿Por qué gente como Gloria? Porque mi educación ha sido, primero, intentar llevar a gente diferente. Segundo, tener claro el concepto de que vivimos en un país plural, en un estado que tiene sensibilidades muy diferentes y que no solamente todo ocurre en Madrid, a pesar de que insistan mucho con esto, ¿no? Aquí nos dicen prácticamente cada día que lo que ocurre en Madrid es lo fundamental, y si no nos lo dicen, lo parece. O sea, la patochada de tal dirigente diaria ocupa titulares y minutos de programación. Y nos dicen, no, es que Madrid ayudó a despertar a España, Madrid hace ejemplo, Madrid no sé qué, o sea, sobre todo lo que pasa en Madrid. Entonces, por eso esa vocación de mirarme programas por internet de lo que ocurría en Apunt y ver a Gloria, bueno, pues a la que no conocía. Yo no sabía su etapa, reconozco que no sabía su etapa política, con Anguita y demás, que en paz descanse. Y por eso también, pues, que viniera gente de Andalucía, de Galicia, de Cataluña, de Euskadi. Somos un país plural. Y por eso también la vocación de llevar a gente diferente. Más allá de todos los años que un servidor trabajó con gente como Gabilondo, una de las particularidades en mi carrera ha sido que me han quitado justo cuando más audiencia tenía. ¿Por qué? Porque los temas que trataba parece ser que molestaban. No por mentir, porque no ha habido este caso. Y luego también ha sido muy relacionado con lo que estaba diciendo, de llevar a gente diferente. A mí cuando me ofrecen hacer las mañanas de 4, año 2013, tengo una semana para prepararlo. Era un programa que ya se hacía, estaba con una audiencia muy baja, querían darle una vuelta, llaman a Cintorilla, al que habían echado de la SER un año antes, vinieron unos jefes nuevos, que ya no están, por cierto, los han echado ahora a ellos, y me llaman. Entonces yo dije que vale, que sí, y me preguntaron, ¿qué harías? Digo, pues mira, entre otras cosas vamos a llevar a gente joven. Y por ejemplo, el primer día me parece una declaración de intenciones, vamos a hacer una mesa de políticos jóvenes. Esto resumiendo, ¿vale? Pero me acuerdo perfectamente del productor jefe, un hombre fuerte del Mediaset, con papel y boli. ¿A quién llamarías? Digo, pues mira, del PSOE vamos a llamar a Pedro Sánchez. Dijo, ¿y ese quién es? Digo, pues este le he conocido yo en las tertulias, porque tuve un tiempo de tertulias, donde conocía a InterCTV, a Pedro Sánchez, con el que no contaban en el PSOE, prácticamente. Albert Rivera en 2012, antes de la etapa de las mañanas de 4, me ofreció montar Ciudadanos en Madrid. Que le dije, Albert, no lo veo. Pero me ofreció en 2012. Vino gente, vino Casado, y luego pues hicimos una mesa de politólogos, periodistas y tal. Entonces yo, el tiempo que tuve de ver caras distintas, había visto a Pablo Iglesias, que no era conocido por el gran público, haciendo un programa en Telecá, en Vallecas, y le llamé porque vi representado un mensaje, bueno, pues cercano a lo que podía ser. Yo había dado clase en la universidad, en los terceros, en Getafe, hablaba bastante con los jóvenes, quise abrir aquello más allá del bipartidismo, que es muy reiterado en la televisión, el bipartidismo. Y desde el primer programa se sentó ahí Alberto Garzón, desde el primer programa. Y por allí entraba Cayo Lara, y por ahí venía pues, González, y por ahí... Entonces en aquella mesa no vino únicamente lo habitual, sino que vino gente diferente y vino Iglesias. A cojones la que se lió con Pablo Iglesias. Yo, como comprenderéis, por mucho que haya mucha literatura sobre esto, yo no llevé a Pablo Iglesias porque había una trama, poco menos, que a mí no me llamó Hugo Chávez. No, nadie para decirme, vamos a montar un gobernio, ¿no? Y cuando aquel muchacho que venía en una motillo, que venía en una motillo no es como ir de aquí a la plaza, no, venía el Mediaset, está en Alcobendas, o sea, hay que ir desde el centro de donde él vivía por Vallecas entonces, y venía a Motillo. Entonces, me acuerdo, primera caña que me tomé en mi barrio, que no nos miraba ni Dios, que el programa entonces me hacía un pato de audiencia, me contó aquello de que se compraba la ropa en el campo y demás, ¿no? Pero claro, cuando se convierte en un fenómeno mediático y después político, pues yo soy plenamente consciente de que aquel Cintora, hijo de la Mariluz, que había hecho tantos años de programas en la cadena SER, 6 años de noche trabajando con Gabilondo, 6 de jefe de fin de semana, porque cuando vino Francino, pues Francino
Le dijeron, bueno, pues acabó una etapa con Iñaki le hacía 4, le pusieron el jefe de fin de semana. Y yo he hecho un periodismo que es el que tuve en aquella escuela. Era un periodismo, pues, un periodismo ciudadano, de denuncia, la SER entonces. Seguro que aquí más de una persona lo oye. El mensaje de nada, este dice esto porque es podemita o es comunista. Sabéis que se lleva mucho esto, ¿no? Si este es comunista. Esta es la realidad que yo he vivido. El mismo tipo de periodismo. Ni una querella. Aquí este libro tiene material muy delicado, muy sensible. Yo, por ahora, al menos no tengo ni una querella por haber mentido. Y tengo 45 años, llevo trabajando en esto desde los 20. Pero es más fácil decir, no, es que dice esto porque es comunista. Que decir, pues es que lo dice porque es verdad. Y te marcan, te aíslan, y soy plenamente consciente de que ahora mismo me han quitado de la primera línea. Y ahora lo que tengo es estos actos de una persona como Gloria que me acompaña, de la gente que me quiere, pero lo que tengo fundamentalmente es el público que estáis aquí. Es lo que me queda. Si yo no tuviera gente que viene a mis actos, ya me diréis, estoy en mi casa. Estoy en mi casa. Y claramente se me ha hecho morder el polvo de una forma absolutamente nítida. Y con un gobierno y con otro. Porque hay quien me dice, no, a ti te quitó el PP, a ti te quitó la derecha, como me decía hoy aquí una compañera de Gloria. Sería muy sencillo, si realmente no te hubiera quitado el gobierno de izquierdas, mañana mismo podrías estar trabajando, si ellos quisieran. Gobiernan, tienen la mayoría en Radio y Televisión Española. Llevo 1 año y medio en el paro. Cuando me quitaron de 4 de las mañanas, no hay Paolo Basile, que ahora está muy de moda, porque ahora lo han echado a él, me llamó, me quitaron, pero yo seguí trabajando. Es más, me ofrecieron hasta ampliar el contrato que yo no quise. Y me pusieron mucho dinero encima de la mesa. Pero seguí trabajando. Aquel día, me acuerdo, 8 de la tarde, me llamó un tal Pedro Sánchez desde Ferraz. ¿Qué tal? ¿Qué ha pasado? Esta vez no me ha llamado nadie. Esta vez, como diría mi amigo Enrique Villarreal, el drogas de Barricada, a veces uno se llama del fijo al móvil para que suene. Porque no me llama ni Dios. No sé qué se me imputa, si lo sabéis, decídmelo. Es como el misterio de saber por qué no ha venido nadie con libros. Es porque igual no conviene decir, es que la editorial me intentó censurar los capítulos del Rey Corrupto. Pero habrá que contarlo, ¿no? Habrá que contarlo. Yo vengo de una cultura que había los 3 años mi padre me subió a la mano. Con 6 años, 7 máximo, sé lo que es dormir en el suelo de un camión en las gasolineras de Cataluña, lo hablaba con mi padre. Y sé lo que es currar con mi abuelo de peón de albañil en verano subiendo los sacos de cemento de 50 kilos, y sé lo que es pasar las putas, que creo que eso es muy importante. Y sé lo que es levantarse a las 4:30 de la mañana para que vierais el mejor programa de televisión que se pudiera hacer dentro de lo posible. Y sé lo que es y puedo contar con absoluta normalidad que te quiten con un gobierno y con otro. ¿Por qué será? Por haber contado lo que había, que es lo que quiero que hay que hacer. Y luego yo a la hora de votar, pues votaré lo que considere. Votaré lo que considere. Y yo no oculto, yo soy una persona que tiene un concepto de la vida progresista, que a mí me preguntas por los derechos de las mujeres, por el colectivo LGTBI, por el concepto fiscal, la solidaridad, etcétera, y tengo clarísimo lo que. O sea, a mí no me van a vender el rollo. Yo que sé, estamos en un tiempo en el cual algún político se sube a un caballo, algún político que también conocí en aquella etapa de la 13TV, por cierto. Estaban entonces en un chiringuito de Esperanza Alegre donde iban, cobraban una pasta pero no curraban. Entonces ahora se suben a un caballo, se sueltan el último botón de la camisa, se remandan y dicen, somos la España que madura. Es así. Algunos que sabemos lo que es un rastrojo, el tempero, todo el mundo sabe lo que es el tempero, un rastrojo, ¿no? Esto ocurre. Y yo sé que hay gente con la tentación, no la tentación, tienen clarísimo el ideario de retroceder. Y probablemente no es tan importante que quieran retroceder en lo social como el hecho de a quién representan. Es a la gente pues, que obviamente le interesa ese tipo de historia de no meterles mano a la banca. Ojo, una cosa es meterle mano a la banca y otra luego cobrar lo de la banca. ¿Vale? Pero soy plenamente consciente de esto. Pero mi deber como periodista, por la experiencia vivida, es contar que la situación que hay, la situación que digamos, de la que parte, que inspira este libro,
viene de un periodista que a sus 45 años ha vivido como le quitaban con un gobierno y con otro. Y que tiene plenamente claro que si en vez de ser el hijo de la Mariluz, la Carrasca, y no tener un padrino tipo Florentino Pérez, y no se hubiera puesto a informar de la corrupción del rey emérito cuando había noticias del rey emérito, y si no hubiera llamado a una roja como Gloria Marcos, y hubiera llenado aquello de más gente de, ¿no? Él es muy burdo, pero vamos con ello. Yo no como con Inda, ni con Villarejo. Eso sí, yo lo decía, yo lo hablaba con Gloria, lo hemos hablado en un café hace poco. Yo tengo la peculiaridad de que yo voy por la calle en Madrid y a mí voy absolutamente libre por la calle de Madrid. Hay gente que a veces me pregunta, pero te digo, yo una vez hubo uno, en mi barrio, me contado antes, uno, llevo viviendo en Madrid desde los 20 años. Una vez uno que no sé si le dio un calambre en el sobaco o estaba pidiendo un taxi a la puerta de mi casa, tal, y dijo viva, seguro que Paco Rana, Paco la Culona, ¿no? Y digo, ¿qué te pasa? ¿Te ha pasado a botar un calambre o algo? ¿Estás nervioso? Eso fue una vez, de verdad. Y vivo a lo de la Plaza de Toros y paso por ahí a veces que días hay corrida y todo. Corrida de la taurina, digo. Y paso por ahí. Y yo voy por la calle con igual me la pueden liar ahora mismo. El otro día está aquí mi amigo Pascual que se puso a gritarme porque dije no sé qué de Podemos, de la ley del sí, no me gustó y el hombre se puso a gritar, aquí Pascual, en Carlet. Y dije, a mí no me grite usted. Vamos a entendernos si es posible. ¿Verdad, Pascual? Y aquí está Pascual, lo convencí. Ha venido él. Gracias, Pascual, por estar aquí. Y luego debatimos. Ya está, Pascual. Pascual es una cosa que está preparada para animar el total. Te dije que tenía un libro y tú me dijiste que no. Mira, ha venido con el libro, mira, Aquí está Pascual, que es más de Podemos que Pablo Iglesias. A mucha honra. Ahí, señor. claro que sí, como debe ser. Y hemos podido. Claro que sí. Dicho esto, pues hoy te veo un poco naranjito. Igual quieres que monte Ciudadanos en Valencia, ¿no? Hoy te ha venido de naranja, Pascual. Pascual, gracias por venir, Pascual. ¿Qué ocurrió aquel día? Pues hubo un día que antes de empezar el programa, como todo va improvisado, por aquello del pinganillo que antes decía Gloria, me dijeron, a poco antes de empezar, hay novedad que en aquella época era un goteo permanente. De hecho, éramos tan punkis, porque aquel programa, hay que decirlo, en las mañanas de 4 tenía un punto punky. Teníamos una sección que ahora yo pienso, había una sección que se llamaba El Chorizo del Día. Y poníamos presunto. En la carátula había estado un chorizo. ¿Qué ocurre? Que me dijeron que es que era cada día un goteo. Entonces, pero por eso la sección, porque es que eran tiempos de... Ahora ya la gente oye la corrupción y es como que oye el número de la lotería por la mañana en la radio, ya le da igual. Que hoy han dicho que al emérito le perdonan porque ha pagado no sé qué, tal, da igual, otra cosa mariposa. Entonces, el tema está en que aquel día me dicen que han pillado a otro del PP más con cuenta en Suiza, un tal López Viejo, otra rana de estas de Esperanza, el charca se iba pillando. Entonces, digo, venga, voy a empezar con ello. Y según empiezo con ello, me acuerdo que iba a empezar aquel día decidíamos empezar de forma diferente, era un programa muy fresco. Entonces aquel día me acuerdo que estaba Granados y Tania Sánchez, entonces estaba a la izquierda mía. Y ya veis, yo llevaba a rojos, que casualidad, no llevaba solamente a gente del PSOE, que también venía gente del PSOE muy variopinta, y venía desde Rubalcaba hasta Zapatero, ahí venía todo el mundo, para el programa pasaba todo el mundo. Incluso vamos a hacer otro inciso para decir, tú que conociste a Julio Anguita, yo tengo, creo, el récord de la entrevista más rápida en la televisión, porque fue un día que fue, Julio Anguita, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Julio Anguita, buenas tardes y adiós. ¿Cómo? Y por aquel pinganillo, os digo yo, que eso no se os acordáis de aquello de Chicho Ibáñez Serrador, habla la voz del director, y digo, esto es así, para que imaginar cuando yo no había hecho un programa de tele en mi vida, me lanzaron directamente ahí el primer día. Me acuerdo que tuve que hacer la prueba de cómo funciona el pinganillo y se prestó de cobaya a Restringe, que estaba en la etapa anterior del programa. Bueno, por el pinganillo, entonces yo, buenas tardes, adiós, que me quedo flipando, me empiezan a decir por el pinganillo, porque estas cosas vosotros no las veis, pero uno va oyendo aquí está enfadadísimo porque dice que va tarde y que tenemos que ir conectado antes y que se quiere ir y no sé qué. Y yo ahí intentando poner, hombre, Julio y tal, yo intento ahí ganármelo, pero mire, coña. Que no, que habíamos quedado a tal hora y ya tal, y yo me voy. Y se piró. Yo creo que es la entrevista más rápida de la...
en la televisión. Tal cual. Tal cual. Es verdad que luego el hombre me abrió las puertas de su casa en la etapa de La Sexta y demás. Es una persona con la que, oye, hice una relación, me parecía, cuando Anguita me contaba aquellas cosas, de, no, me voy en el autobús este fin de semana con mi mujer a Ciudad Rodrigo, previo paso por el autobús. Pero Julio, ¿cómo te vas? ¿Cómo estás en autobús de línea hasta Ciudad Rodrigo, pasando por no sé dónde? Yo estaba pegado a crédito, ¿verdad? Estuve en su bajo aquel que vivía en Córdoba, genio y figura, está la sepultura de Anguita. He de decir, por cierto, que la última entrevista que tenía prevista con él en La Sexta, me la quitaron, me dijeron que no la podía hacer. Vamos a añadir otra más. Sí, igual que el último artículo que escribí en aquello que se llamaba Bajo al Parche, en el muro de La Sexta en internet, también, tampoco se publicó. Igual que puedo decir que el último programa que grabé, que era un programa que hablaba de determinados abusos, de determinados traumas, tampoco se emitió. Lo digo para que lo sepáis de background. Luego os diré también por qué dejé de ir a La Sexta noche, si queréis. Se plantea ahí una pregunta, porque Granados tú no tendrás también cuenta en Suiza. Entonces yo, que a veces vuelo la sangre, como buen gabilondista, de cuna, y yo vi que el tío, en vez de decir que no, de forma segura, yo le vi con un gesto así como nerviosillo y dijo, sí, hombre, sí. Te me lancé al cuello. Pero ¿cómo que sí, hombre, sí? ¿Lo tienes o no la tienes? Y ya dijo tal, pero yo le vi con esos ojos de cepillo, miraba por encima de las gafas y tal, y dije, aquí hay sangre. Pues a los pocos, no sé cuánto tiempo pasó, pero a la trena. Récord de audiencia. Hay gente que cree que el récord de audiencia lo teníamos con Pablo Iglesias o con la monja Caram. El día que marcamos el récord de las mañanas de 4, nunca he tenido más audiencia en mi vida, fue el día que un colaborador fue enviado a la prisión. Y no fue Pablo Iglesias, ni Pedro Sánchez. Fue Paco Granados. Que era otro campechano, porque aquella pausa de aquel programa era la hostia, porque podían coincidir perfectamente fumando, que yo no fumaba, pues gente tan variopinta como Pablo Iglesias, Granados, Revilla. El día que venía la monja no fumaba, pero se mezclaba por ahí, aquello era un espectáculo. Entonces, estaban en la calle por la que pasaba, igual venía a maquillarse ya para empezar unas horas después Belén Esteban. O Jorge Javier, todo eso pasaba en aquel programa, ¿vale? Pero un día me llamaron y me dijeron, Hasler, se acabó. Y bueno, estuvimos un tiempo, hicimos otras cosas, pasamos por La Sexta. ¿Por qué dejé de ir a La Sexta noche? Pues también tiene mucho que ver con lo que os quería contar. Me fui sin ningún tipo de comunicado ni nada de esto. Pero yo vi que había una forma de intentar hacer determinados programas televisivos donde tú ibas allí por la noche. Había una cosa que yo llamaba el trío médico habitual. No sé si sabéis por dónde va. Trío médico habitual. ¿Verdad? Vale, pues es curioso porque yo decía, pues venga, hoy toca hablar de pensiones. Yo hubo un momento, lo están grabando ahí. Hola, prefiero que no se grabe, si es posible, pero bueno. Prefiero, estamos aquí en la intimidad. No, me da igual, es que da. Entonces estamos ahí. Entonces tocaba hablar de pensiones. A mí me llegaba a llamar, era todo, se entraba en ataques personales, que a mí no me interesa. Yo, mi familia, mi abuelo ya, y mi padre y mis hermanos varones se dedican al ganado porcino. Yo sé lo que es el ganado porcino. Entonces yo sé que si tú te tiras al barro, ¿quién tiene las de ganar? ¿El porcino o el que no es porcino? El que está acostumbrado a tirarse al barro, ¿no? Entonces yo le dije a Ferreras, mira, si yo voy ahí y toca hablar de pensiones, pues yo hablo de pensiones, pero que no empiece, que tú eres amigo de Iglesia, que tú eres amigo de Sánchez. A mí me llega a llamar proetarra. Yo que soy del Moncayo, de Soria. Me han llamado proindependentista, yo. Estaba del comando Moncayo. Me llamaban de todo tipo de cosas frikis. ¿Pero por qué lo hacían? Porque para no dejarte terminar de hablar, para embarrar aquello, para que te pusieras a esa altura. Y esto sigue pasando de forma permanente, por gente que miente y que tiene esas formas y las cuales intentan que la cosa no derive por una discusión lógica. Entonces yo le dije, mira, si va a ser, y me pagaban un buen dinero cada vez que me sentaba ahí. Si se respeta que se habla de pensiones y se habla de pensiones, yo voy ahí, pero si se empieza con temas personales, no voy ahí. Yo le dije, textual, si se sigue con el indismo me dijo Ferreras, el indismo. Ya sabía yo que lo que estaba tocando el nervio. O sea, pues ¿sabes esa muela cariada cuando tocas el nervio? Te va el nervio. ¿Por qué? Pues porque eres Sune Florentino. Sabía que era un intocable.
Y, lógicamente, ¿qué pasó ahí? ¿Se dejó de encargar los ataques personales o tuve que dejar de ir al programa? Pues un momento, como eso seguía ocurriendo, dejé de ir al programa. Esa es la realidad. Y pagaban muy buen dinero. Del mismo modo que hubiera... No, yo no tengo por qué decir lo que cobro. Ni te voy a preguntar a ti lo que cobras tú. Ahora mismo nada, ya ves tú, lo que gano es vender algunos libros. Y he venido hasta aquí, no he cobrado ni un duro. Y porque es así. Y no he traído, pero bueno. Entonces, dejé de ir ahí. Esa es la realidad. Porque esto sabéis que se lleva. Esto de llevar a gente, entuber aquello, enredarlo. Y voy terminando. Para que podáis preguntar y para que Gloria también, por supuesto, que diga lo que quiera y se meta conmigo un poco. ¿Qué ocurre? Que tengo la clara convicción de que al final los juegos de intereses que se entrelazan entre el poder y los medios y el poder económico, político, determinados gurús, determinada gente que es intocable a pesar de que la han pillado con el es muy burdo, pero vamos con ello, que no cuentan lo que pasa, sino que están para influir en lo que tiene que pasar, quitar, poner, conspirar, pero que luego se hacen mejores con ellos, se les conceden las entrevistas. En el primer artículo del diario de Soria, que por 9 años me pusieron a hablar en la radio, un programa que se llama La Radio en el Cole, que venía de Radio Nacional, que me descubrieron que había un mundo más allá del camión, que era ser periodista. Estoy firmemente convencido de que el conocimiento es, si queréis llamarle, un músculo total en una sociedad. Conocer, saber, nos hace mejores para que no nos tomen el pelo, para que tengamos capacidad de crítica y de autocrítica, para que seamos críticos si es necesario con aquel partido al que has votado, aunque luego le vuelvas a votar, pero no conformarse únicamente con el sí buana, no ser un rebaño. Insistir, apretar. ¿Por qué? Porque vosotros creéis que hay un interés por parte de los poderosos de que haya una ley de vivienda, por ejemplo, intentar revertir que en este país haya gente que cobra 1000 y pico y tenga que pagar 1000 y pico de alquiler. ¿No? Pues evidentemente hay gente que no le interesa y van a hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Entonces, por eso creo firmemente en el conocimiento. Y me opongo, y la vida me ha enseñado que hay que oponerse y resistir a la censura y a la autocensura. Y yo, como 2 mensajes optimistas de futuro y de finalización, vamos a decir primero, tengo la vocación de seguir mientras tenga salud. O sea, porque me fallen un día los frenos del coche, y todos saben por qué, o me enveneno el agua, esta. Porque yo que sé, ahora ya digan que no traen los libros o la editorial, o no te sabes tú, pues igual va a compensar, a verlos más todos gratis y no me haya libros. Pero dicho esto, tengo la vocación de, si ya faltan, montaré algo, con lo cual os pido que apoyéis eso. Y se hará en las redes, en el digital, como sea, pero algo haré. Evidentemente no, yo tengo mi título, tengo mi trayectoria y no voy a renunciar a eso. O sea, que me dejen mudo o me maten, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Os pido que apoyéis eso. Y luego pido también que leáis y que animéis a vuestras nietas, nietos, hijos, hijas y a vosotros mismos a leer, a conocer. Y no quieren que lo sepas, que es eso. Es un trabajo, primero de resistencia, de decir, bueno, me habéis quitado de aquí, hago un libro, de seguir siendo testigo de mi tiempo, de poner un libro negro sobre blanco, lo que creo yo que son puntos que la gente debe conocer. Fundamentalmente para cambiarlos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues si no han traído libros, os animo a que cuando podáis lo compréis. Porque ¿qué os voy a decir? Es que yo ya no sé si ya dentro de poco voy a tener que coger un carretillo como aquel que llevaba a mi abuela para ir al tirón a la hora mano y traer los libros. Los líderes los he tenido ahí de contertulios, más de uno, ¿no? Incluso algunos presidentes del gobierno. Creo que hay excesivo culto a los líderes. Creo que se pierde mucha más energía en la guerra interna dentro de los partidos y, como bien sabéis, la hay prácticamente en todos, que en el debate interno, que en debatir sobre leyes. Hay más guerras de familias, de si este es mi afín, este no, a este lo machaco porque no es de los afines míos. Tremendo, la energía que se pierde en eso. Se destruye, yo lo he dicho en el periodismo, pero ocurre también en la política. El principal enemigo suele estar dentro de casa. El que te filtra las cosas para destruirte, el que te machaca
porque no has estado entre los suyos. Esto es así, ¿eh? Esa guerra interna es demoledora, porque se pierde mucha energía. El culto a los líderes, mucha energía. La falta de debate interno sano, mucha energía. He hecho también en falta algo que me parece que dista mucho de lo que es, lo que debiera ser cierto sosiego o naturalidad en poner la política enfocada sobre todo a la gestión, más que a la teatralización y a la patochada de turno. Hay una especie de convulsión casi diaria. En el día a día, en nuestras familias, en nuestros centros de trabajo, en nuestros barrios, en nuestros bloques de pisos, sabemos con quién tenemos rencillas, quién nos cae mal, con quién hemos podido tener un conflicto, pero se intenta llevar eso con cierta naturalidad o talante o sosiego, porque si estuviéramos en esa crispación que a veces se ve día a día en la política, esto sería irrespirable. O sea, yo veo una distancia entre la sociedad que intenta ver con esa naturalidad, ese talante, las diferencias que puede haber con el otro, la otra, y la política, que parece que tiene que haber una convulsión casi diaria para hablar de determinados temas que a veces son casi una cortina de humo para no ir a la gestión del asunto. Y pongo el ejemplo de la pandemia, que hablo en el libro de esto. Muchas veces mucha gente se ha quedado con si la culpa era de Ayuso o de Sánchez de Ayuso, o de Iglesias o de Ayuso, tal, con el hecho de cómo estábamos con la sanidad pública, cómo estamos ahora. ¿Cómo estábamos con esas residencias de ancianos donde, como cuento en el libro, hay gente como Florentino Pérez que tiene tantos intereses? ¿Y cómo estamos ahora? Por cierto, que se investigue. ¿Por qué no se investiga? Y parece que ha habido una especie de acuerdo para no investigar lo que ha ocurrido en las residencias de ancianos con tantos muertos. ¿Por qué entre tanto se hizo esa cortina de humo de si la culpa es de uno o de otro? Pues a veces es claramente una forma de despistar al personal. Y la gente muchas veces, por desgracia, hay temas en los cuales solo se queda con lo que dice su partido o su periodista de referencia más que pensar quién lleva la razón. Eso es una desgracia como sociedad. Hay gente que no piensa por sí misma, está esperando que le digan lo que tiene que pensar. Eso es así. Y eso es una lacra. Eso nos hace un daño a mí particularmente, por ejemplo. Insisto, en mi caso me siguen diciendo que a ti te quitó la derecha de televisión española. ¿Cómo que me quitó la derecha? Pues si manda a la izquierda en TV, y si no manda, pues que me digan, a ver, ¿no? Y si realmente no me quito, si mandan ellos, pues porque sigo en el paro, ¿no? Ellos tienen el poder, tienen la mayoría del Consejo. Te pongo este ejemplo porque hay que intentar ver más allá de... Entonces la política creo que debe mejorar en esos aspectos, así lo veo. Pero lo primero que preguntas es eso, ¿no? ¿Y por qué digo que mi madre sabe cómo? Mi madre, por ejemplo, entre otras cosas, aparte de esas madres que haciendo el boletín del sábado a las 3 de la madrugada, como me encargaban hacer los boletines de noche, ahí está mi madre oyendo los boletines de la noche, cada boletín. Pues que mi madre, como digo yo, me dio el gran salto a la televisión, porque una vez que yo hacía las mañanas de 4, la gente se cree que aquel programa empezamos haciendo datos muy malos de audiencia. Y probablemente el consejo más sabio me lo dio mi madre. Mi madre, más allá de que estaba siempre pendiente de... El primer día que vino Gloria, pues me diría algo más o menos, qué buena esta señora, Jesús. Me diría, seguro, ¿no? Tienes que traerla más, seguro. Pero mi madre siempre estaba pendiente. Ataque el último botón de la camisa que parece Gabertín. Este no le dejes hablar tanto que está muy pesado hoy. Jesús, no está hablando poco hoy la Gloria, porque es la Gloria, no es mi... Esta es mi madre, pero entonces en la manera de que me dio el principal consejo que me pudo dar, y es así, me dijo, una cosa que es fundamental, yo llegué ahí y no había hecho televisión. Y yo hacía poco lo que me decían y tal, yo no tenía ese lenguaje televisivo y tal, y me dijo algo que fue que me cambió la vida la televisión. Es muy sencillo, me dijo, hijo mío, no vais muy rápido. Y era verdad, cuando bajamos un poco el balón al suelo, vamos un poco al espacio, a masticar un poco más los temas, dentro de que mi estilo de la radio, de Iñaki, con Iñaki contábamos en 10 minutos la noticia de toda la mañana, en las 8 de la mañana, ¿no? Pero eso íbamos muy rápido. Y verdad, entonces mi madre me ha descubierto esto, entre otras cosas. Con el paso del tiempo, enseguida, los que controlan fueron controlando la situación. Esto de, ¿no? A sus puestos, ¿no? O quieto todo el mundo, ¿verdad? Es decir, fueron, y ahora mismo, el establishment, esos lazos entre el poder económico, el mediático, el político, ahora sí que están verdaderamente atados y bien atados. Más creo yo que el comienzo de los años 80. Ahora sí que hay mucho más control, pienso yo, que esa efervescencia que pudo haber cuando todo estaba más revuelto a comienzos de los 80. Así lo veo. Y había un retroceso en eso había un retroceso, y basta ver en determinados aspectos de los medios de comunicación,
esa frescura, esa espontaneidad que se ha perdido. Ahora es todo mucho más susceptible de ser considerado políticamente incorrecto en algún aspecto, lo mediático, me vas a pagar. La lucha incluso de clases, de vamos a defender esto, cada vez se ve menos. Y es más, voy a pisar para que no me pisen, o si le pasa que haya él. Nos podemos contar, aquí está Gloria conmigo. Lo que he vivido yo en la televisión pública, aquí hay mucha gente que si te he visto no me acuerdo. Y aquello del pico al bollo, no, el muerto al bollo y el pico al bollo. Yo solo he vivido y lo vivo. Yo solo he vivido y lo vivo. Gente que se ha olvidado. Y sigues machacado, ¿eh? Pero otros... Antes, cuando he dicho eso de alguna vez no se llama del fijo al móvil para que suene, no es ninguna broma. No es ninguna broma. Y en buena medida en los medios de comunicación muchas veces pasa esto también porque falta esa solidaridad. Eso es oportuno decirlo. Y lo saben. Y gente que incluso luego es aplaudida y venerada por el público. Ay, es que este también es bueno, ay, es que este por no sé qué. Analizad todo. Analizad la coherencia de la gente. Porque yo he oído casos de gente que incluso me han quitado, han ocupado mi puesto y me han contado ellos, no, si este se dedicaba a decir que informáramos mentiras sobre ti, para que se te machacara. Han ocupado tu puesto. O han seguido ahí, o siguen ahí. Y el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Y aquí está Gloria Marcos y algunos con dolor de la mano. Y si te he visto no me acuerdo. Falta la que estoy ahí, termino, Gloria, perdón. No, yo solo quería añadir, absolutamente de acuerdo con lo que dice Jesús, pero yo es que creo que lo de atado y bien atado no fuimos capaces, nadie, de analizar realmente qué significaba eso. Mirad, hay los funcionarios, grandes funcionarios del Estado, son 20 familias que vienen de la época franquista. Y hay un estudio hecho por un funcionario valenciano donde se les puede seguir el rastro a esos grandes funcionarios del Estado de hoy que siguen perpetuando los funcionarios y pensar que estamos hablando de los que no dan la cara. En política están los que dan la cara y luego los que manejan por detrás los hilos de las estructuras de las instituciones. Eso existe, pero luego yo cuando alguien me hace esta misma pregunta pongo un ejemplo, que es lo que le pasó al movimiento feminista. Durante el proceso de la transición, el movimiento feminista era un movimiento espectacular. Salíamos del franquismo con una capacidad de rebeldía mayor que en cualquier otro país de la Unión Europea. Pero poco a poco, ese movimiento, que era una cosa unitaria, se fue segmentando. Mucha de la gente que estaba pensó que como ya había mujeres en las instituciones, pues ya lo harán ellas. La solidaridad que había entre los trabajadores en las luchas, en Alcoy, aquí, en el campo, en las fábricas, se pensó que ya estaban los liberados sindicales. En la escuela pasó lo mismo. Es decir, lo que fue la gran huelga del 78, nunca jamás. ¿Por qué? Porque todo el mundo pensaba que, bueno, que ya habíamos hecho mucho en la transición y lo que tocaba era, bueno, ya teníamos organizaciones y todo eso fue fragmentando el panorama, frivolizando además la capacidad de respuesta de la gente que pensó que ya había hecho bastante y que era mucho más cómodo delegar, porque ya había gente que iba a defender. Y eso sí que genera individualismo, genera segmentación y genera menor implicación de la gente en la vida política. Y por lo tanto genera que en estos momentos estemos asistiendo a esa crisis, ¿no?, del sistema de representación democrático y sobre todo genera que no veas, ¿no?, cuando vas por ahí, como decía Jesús, esa capacidad de respuesta organizada que a muchos de nosotros que vivimos ese proceso de la transición nos gustaría ver, ¿no?, cada vez que vamos a los sitios. Yo a veces hago el ejercicio, ¿no?, de a lo mejor me siento en un banco en Valencia y voy pasando, veo pasar a jóvenes y digo, ¿estos por quién apostarán? ¿Y por qué? ¿Quiénes serán los motivos que les harán en un momento tomar posiciones? Y como dice, pues no sé si con Barrio Sésamo, aquello de delante, detrás, al lado y tal, nos hacía pensar, pero está claro que ahora lo de Sálvame frivoliza, distancia, y la antipolítica es lo peor que le puede pasar a la ciudadanía. Por eso yo cuando decías, claro que no todos los políticos son iguales, no son iguales, claro que no. Ni todos los periodistas, ni todo el mundo se toma la vida de la misma manera.
Entonces yo creo que la coherencia y la lucha por las libertades es algo que hay que hacer permanentemente. Los derechos no se conquistan para siempre y tenemos todos que seguir pensando en todas, que nos seguimos planteando que esto solo avanza con nuestra implicación, o ya nos vendrá dado, ¿no? Como dice Jesús, el Señor del Caballo. Sí. Os diré una cosa, puesto que habla de Sálvame. Una pregunta para la reflexión que dejo aquí en el aire. ¿Qué hace más daño? ¿Un programa como Sálvame, que dice somos un programa del corazón, o aquellos programas que tratan la política como si fuera pasión de gavilanes? Aquellos programas que dedican tanto tiempo, no tanto a profundizar sobre los asuntos de la corrupción del rey emérito, sobre las corruptelas de un florentino, porque eso no conviene y es muy delicado, sino a estar minutos y minutos dedicados a analizar la lucha interna dentro de tal partido, y de cuál y de pascual, mucho más de algún partido que de otros, y que tratan la política como si fuera un Dinastía, un Falcon Crest, un First Days, un Pasión de Gavilanes, ¿no? Pero luego encima se pone la vitola de periodismo de altura, ¿no? ¿Sabes de lo que hablo, verdad? Programas que no van a los temas que pueden molestar, porque no vaya a ser que, ¿no?, que van de determinadas ampollas, sino que es más rentable dedicar minutos y minutos a si tal está enfrentado con Pascual, no sé qué, tal, esas intrigas, ¿verdad? Esas intrigas de tratar la política como si fuera pasión de gavilanes. Bueno, Jesús, eso es la raíz. si no nos esperarán. Mira a ver si queda un libro que nada. Y Dicho esto, muchísimas gracias. Únicamente una cosa, humildemente, ya no sé cómo decirlo, que compréis el libro, ya que no está, que lo busquéis, porque ya esto me tiene patidifuso, sinceramente.